Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 30 de octubre de 1937 y recordamos que desde la semana pasada ya solo existe un frente único debido a la caída de Asturias. Esta semana no ha habido, por tanto, acontecimientos militares, ya que aunque también la semana pasada estaba activo el frente de Huesca, la llegada de un temporal ha paralizado el 22 de octubre las operaciones, de manera que hablaremos exclusivamente de acontecimientos políticos. El más destacado es el intercambio más bien el canje de dos prisioneros políticos por ambas partes. Por una parte, los republicanos entregan a los franquistas a Raimundo Fernández Cuesta, secretario general de Falange, desde la detención y posterior fusilamiento de José Antonio. Y los franquistas entregan los republicanos a Justino Díaz Cárate, político de segundo nivel del bando republicano, conocido especialmente por ser hermano del embajador Pablo Díaz Cárate, embajador de la República en el Reino Unido. La cuestión, naturalmente, el peso político de Fernández Cuesta es mucho mayor que el de Justino Díaz Cárate, como había hecho notar Indalecio Prieto, según ciertos testimonios, refiriéndose a que Justino Díaz Cárate no era nadie en comparación a Fernández Cuesta, pero se impuso la voluntad de la mayoría de ministros del gobierno republicano, ya que consideraban que más que recuperar al hermano del embajador, lo importante era que Fernández Cuesta llegara al bando franquista para destruir desde dentro la unidad política de los rebeldes, ya que, como hemos visto, en abril Franco forzó a los falangistas a unificarse con el carlismo, creando un serio problema con Manuel Hedilla, que actuaba, ya que Fernández Cuesta estaba preso y José Antonio había sido fusilado, había creado un serio problema entre muchos sectores del falangismo. Por lo tanto, el plan de los republicanos era que si Fernández Cuesta llegaba a la zona sublevada, podría crear una gran desunión entre los rebeldes, cosa que no ocurrió. Entendido así el motivo del canje, ya que hay poco más que comentar esta semana, voy a ahondar un poco en la biografía de las dos personas canjeadas, que servirán para representar a las dos Españas enfrentadas en guerra civil. Si bien se podría hablar de tres Españas, ya que el bando gubernamental incluía republicanos de centro liberal como Justino Díaz Cárate y miembros de la izquierda obrera radical como comunistas y anarquistas. Entonces aquí se representa a un falangista de extrema derecha, Fernández Cuesta, intercambiado por un republicano bastante moderado, que es Justino Díaz Cárate. Raimundo Fernández Cuesta, que era madrileño y tenía 41 años en este momento, había sido amigo de José Antonio desde su juventud y fue uno de los cofundadores de la Falange en 1933. Al año siguiente, cuando Falange se unifica con las Jons, se convierte en el secretario general, es decir, el número 2 de este nuevo partido político. En las elecciones de 1936 se presentó como candidato por Jaén, pero no fue elegido, como ningún otro falangista, y ejerció de líder de Falange durante los primeros meses de la detención de José Antonio, entre marzo y julio. El día 8 de julio él mismo fue detenido junto con otros 70 militantes y acabó preso en la cárcel Modelo. Sin embargo, no fue reconocido, al haber sido nombrado un líder de última hora, no fue reconocido por los milicianos que asaltaron la cárcel a finales de agosto, matando a otros falangistas más conocidos como Ruiz de Alda o Fernando Primo de Rivera. Entonces, tras salvarse de esta masacre y también de otro intento de ser fusilado en diciembre, del que le salvó el nuevo director general de prisiones, Melchor Rodríguez, empieza a plantearse su canje e incluso una posible mediación entre ambos bandos. Había sido trasladado de la cárcel de Modelo tras la matanza a la de Alcalá de Henares y allí le entrevistó Ángel Díaz Baza como enviado de Indalecio Prieto.
en marzo de 1937, en la que, según Díaz Baza, Fernández Cuesta había mostrado satisfacción por la derrota italiana de Guadalajara, algo que satisfacción relativa, evidentemente. Habría preferido que los italianos ganaran la batalla, pero en el bando franquista hubo muchos que veían demasiado poder y demasiada influencia y demasiada importancia de la que se estaban jactando los militares italianos en España. En cierto modo preferían una victoria española y no italiana en la guerra civil. Así que esa habría sido la opinión de Fernández Cuesta, según Díaz Baza. ¿Qué fue de Fernández Cuesta una vez canjeado el 29 de octubre? Pues que, como ya he comentado, fallaron las expectativas del gobierno republicano de que destruyera la unidad del franquismo, ya que colaboró durante casi toda su vida con Franco, sufriendo solo una pequeña crisis de confianza durante la Segunda Guerra Mundial. Como veremos en diciembre, es nombrado secretario general del nuevo partido unificado, Falange Española Tradicionalista, y en enero de 1938, ministro de Agricultura en el primer gobierno de Franco. Sería cesado de ambos cargos en agosto de 1939, posiblemente por discrepancias sobre la política de neutralidad durante la Guerra Mundial. Sin embargo, ocupa varios puestos diplomáticos hasta que, al acabar precisamente la Guerra Mundial, es reinstaurado como ministro y como secretario general, además con rango ministerial. Ministro ya no de Agricultura, sino de Justicia entre 1945 y 1951 y ministro secretario general de Falange entre 1948 y 1956, en que cesó tras los disturbios estudiantiles en Madrid. No obstante, mantuvo durante toda su existencia el puesto de procurador en las Cortes franquistas, desde 1943 hasta 1977. Al morir Franco, se produce una discrepancia, ahora que ha muerto el caudillo y llega la democracia, entre los falangistas joseantonianos y los falangistas franquistas como Fernández Cuesta. Y tras fundar un partido, ya que ambas facciones se disputan el nombre de Falange Española de las Jons en los tribunales, y hasta ganar el pleito Fernández Cuesta en 1976, su partido será Frente Nacional Español. Cuando el ala franquista, representada por él, logra el reconocimiento judicial a llamarse Falange Española de las Jons, presidirá este partido hasta su dimisión en 1983. Y morirá en 1992. Por su parte, Justino de Azcárate era hermano menor de Pablo de Azcárate, que, como he dicho, fue el embajador de la República en el Reino Unido desde septiembre de 1936 hasta el final de la guerra, y posteriormente también desempeñaría un importante papel como representante adjunto de la ONU en Palestina, en el momento en que se independizó Israel y comenzó la guerra entre israelíes y árabes en 1948. Pero volviendo a Justino, en su juventud militó en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez hasta que este partido fue ilegalizado por la dictadura de Primo de Rivera. Con la República se presenta y es elegido diputado por León por la Agrupación al Servicio de la República, la ASR, que era un partido creado por intelectuales como Unamuno, Gregorio Marañón, etc. Fue secretario del grupo parlamentario de ASR y subsecretario de Justicia. Sin embargo, en 1932, al disolverse la ASR, se une al Partido Nacional Republicano de Sánchez Román. Él no tiene cargos de relevancia y de hecho no he podido comprobar si fue elegido diputado entre el 33 y el 36, pero en todo caso se le recuerda lo suficiente como para que Martínez Barrio pensara en él la noche del 18 de julio del 36 para nombrarle ministro de Estado en el gabinete fantasma, que solo duró unas horas, y en todo caso no pudo ocupar el cargo, ya que, vinculado
a la provincia de León, ya que no solo se había presentado como diputado por León, sino que estaba pasando el verano en León en 1936. Naturalmente León queda en zona sublevada, no puede él llegar a Madrid a tomar posesión del cargo, que de todas maneras no es renovado el 19 de julio por Giral, y acaba siendo detenido poco después en Burgos por los falangistas. Lo trasladan a Valladolid y, como es sabido, al cabo de un año y pico es canjeado por Fernández Cuesta. No obstante, durante el resto de la guerra no ocupa cargos de importancia, marcha a Francia, donde crea y colabora con el movimiento Paz Civil en España, que buscaba la mediación entre ambos bandos. Y al perder la República la guerra, marcha de Francia a Venezuela, donde vivirá durante todo el periodo franquista. Allí le entrevista a Hugh Thomas en 1973 para el libro que utilizo a menudo como referencia, La Guerra Civil Española, y regresa tras la muerte de Franco. Es nombrado senador en el 77 por designación real y, de hecho, es portavoz de la agrupación independiente de senadores, hasta que en 1979 se une a la UCD y consigue ser elegido senador por la provincia de León nuevamente. No obstante, al crearse el Partido Reformista Democrático de Garrigues Walker en 1983, militó en los 3 años en que duró tal agrupación. También desempeñó grandes puestos culturales en los 80, presidió Hispania Nostra, que se ocupa del patrimonio natural y cultural español entre 1980 y el 87, y presidió el patronato del Museo del Prado desde 1982. Falleció en 1989 durante una estancia en Caracas. Por lo tanto, visto así la biografía de estos dos protagonistas de la Guerra Civil, que he podido extenderme ya que hoy tenía más tiempo, debo hacer una mención a la política exterior. Precisamente el día 28 de octubre, la víspera en que su hermano sería canjeado por Raimundo Fernández Cuesta, Pablo de Azcárate, como embajador en el Reino Unido, se entrevistó con el ministro de Exteriores, Anthony Eden, que de hecho el 17 de octubre había aceptado el plan francés de reabrir la frontera. Eso sí, que no fuera muy aparente, pidió que se consiguió que los franceses solo permitieran el paso de armamento y pertrechos durante las horas nocturnas. Como dijo Eden al ministro de Exteriores francés, Yvon Delbos, no abra usted la frontera, pero deje pasar lo que sea. Y así lo hicieron en las horas nocturnas para evitar denuncias de saltarse el comité de no intervención. Por lo tanto, la República vuelve a recibir a partir del 17 de octubre nuevos suministros de armamento. El día 28, como decíamos, Azcárate se entrevistó con Eden y se recogió él mismo, en que escribió un libro de memorias, recogió su conversación con Eden. Él estaba pidiendo mayor implicación de las potencias democráticas en la guerra y Eden le habría respondido: lo que usted pide es una guerra preventiva contra Italia. Y Azcárate respondió: no, simplemente una línea política clara que bastaría para calmar la intemperancia de Mussolini. Eden se limitó a decir que no era fácil decidir esa línea y Azcárate le habría insistido. Con respecto a España es fácil. Consiste en dar seguridades de que Gran Bretaña se propone proteger a España de la injerencia extranjera y del fascismo, lo cual lesionaría los intereses estratégicos británicos. No obstante, según Azcárate, Eden contestó que se veía atado por otros compañeros del gobierno que eran defensores a ultranza de la neutralidad, para evitar precisamente un conflicto con Italia y Alemania. Por eso, según escribe Azcárate, Eden me escuchó con la cabeza baja, diciéndome que era más fácil para mí hablar así que para él convencer a sus colegas del gabinete. Como sabía que muchos colegas del gabinete del gobierno británico estaban preocupados por la influencia creciente del comunismo en España, le preguntó Azcárate a Eden
qué debía hacer la República para garantizar que en España no existía el peligro comunista. Iden se limitó a admitir que sería inútil insistir en que los dos ministros comunistas abandonasen el gobierno. Evidentemente, la República dependía de la ayuda, era un círculo vicioso, que mientras recibiera ayuda soviética, la influencia comunista iba a crecer, y mientras creciera la influencia comunista, las democracias no iban a entregar armas a la República, al menos de una manera ostentosa. Se había abierto la frontera, pero eso no significaba que Francia y el Reino Unido fueran a ayudar militarmente a España. Se les permitiría comprar armamento a empresas privadas, etc. Así que queda todo bastante en el aire. Desde luego, políticamente ha fracasado la maniobra del canje. Veremos si con la llegada de armamento a través de la frontera francesa la República podrá montar nuevas ofensivas este invierno. Así que seguiremos informando la próxima semana. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.